Bueno, yo puntualmente quería preguntar esto, ¿no? Primero, ese documento, ese proyecto, ¿dónde se puede conseguir? La segunda pregunta era si en un supuesto en un escenario imaginario de que llegaran alguna vez a detentar el poder, bueno, hay cosas que yo soy el que pienso de que esta sociedad no está mentalmente preparada para un gobierno liberal, así de sencillo. Son muchos años de lavado cerebral pero dijiste unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, hablaste de la protección a lo hecho en Venezuela. Eso es un poco peligroso porque si ustedes piensan defender las libertades individuales, cuando tú vas a darle prioridad o más poder a lo nacional o a la competencia o a que venga de afuera, que ahí va a haber una ley, algo que lo imponga, ¿verdad? Como en la época de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? De Jaime Lucinchi, de Luis Herrera, de que no se podían traer carros importados, porque, o sea, ¿no? Y que no hay más harina que la harina pan y que no hay más cerveza que la polar. Y lo segundo es en lo económico. O sea, yo quisiera, bueno, ya tú dijiste que no eres de derecha, o sea, ustedes, perdón, discúlpame, no son de derecha, ¿verdad? No son de izquierda, son pragmáticos. Entonces, no sé si son capitalistas, no me quedó claro si son liberales, ¿no? Entonces, te pregunto, esta desgracia que ningún político, ningún candidato, nadie habla de eso, ¿no? En lo económico, de ustedes tener, si tú llegaras al poder, ¿qué harías con PDVSA? ¿Qué harías con ese monstruo, ese cáncer que tenemos de vagabundos que se llama Banco Central de Venezuela? Que lo que hace es imprimir billetes y billetes, dijeron que llevan 88 billones, algo así de bolívares, que es lo que nos tiene en este cáncer también de Cancer Today, que todo el mundo ve que eso es ficticio, eso lo ponen las mafias de Cúcuta, ¿entiendes? Y la tercera que me parece más importante, su opinión como movimiento sobre, y ahí te digo porque ustedes son nacionalistas, de eliminar este Bolívar, hermano, porque ¿de qué me sirve a mí ser nacionalista y darme golpes de pecho si yo tengo un Bolívar que no vale nada? Entonces, yo propongo, o sea, yo sí me considero liberal, porque yo me represento a mí mismo, ¿pa? Entonces, eliminar ese Bolívar como moneda de curso forzoso, pana, de una vez. Pongo el ejemplo de Panamá, no tiene petróleo, no tiene uranio, no tiene bauxita, no tiene aluminio, ¿verdad? Ellos tienen 113 años con 2% de inflación anual, no tienen banco central, ahí todo el mundo si quiere gana en dólares, en euros, viaja, no hay control de cambio. O sea, esa es una propuesta porque todo el mundo pela los ojos. No, si quitamos el control de cambio ya un señor allá, el profesor Istúriz dijo, si quitamos claro, ese es el gran negocio que tiene, no digo este gobierno, el Estado, llámese quien sea. Entonces esa era la... Y gracias por escucharme. Gracias por esa importante pregunta, porque define el epicentro de lo que es la propuesta del movimiento nacionalista ahora en el tema económico. En primer lugar, cuando te respondo sobre el plan de nación, lo pueden conseguir a través de nuestra página web www.ordenvenezuela.org. Ahí está digital, el plan de nación, donde pueden leer detalladamente la propuesta en materia económica. En cuanto al escenario de que el movimiento nacionalista orden tome el poder, ¿verdad? Y cuáles serían las medidas económicas, muy importante pregunta. Fíjense, en primer lugar tenemos que, como nacionalistas venezolanos, entender la realidad, ¿no? Que en primer lugar hemos tenido prácticamente 2 décadas del secuestro cambiario que ha hecho el régimen chavista, ¿no? Y ahorita potenciado con el señor Maduro. Y no solamente el secuestro de un control de cambio, ¿no? Sino la aniquilación progresiva y absoluta de la producción nacional. Pero haciendo énfasis con el tema de la producción nacional,
previo para el tema económico, nuestro afán no es establecer un chauvinismo, de que bueno, solamente lo he hecho en Venezuela y si no he hecho en Venezuela entonces no se recibe absolutamente nada. No, por el contrario. Es que el objeto del movimiento nacionalista orden es potenciar una industria nacional en sus múltiples manifestaciones, automotriz, tecnológica, textil, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos competir en el mundo, para que el producto hecho en Venezuela también sea mercadeado internacionalmente. Y eso no significa que nosotros vamos a poner barreras a las importaciones, eso no significa eso. Sin embargo, también tenemos que ser muy realistas. Muchos de los países que son potencias, entre ellos Estados Unidos, ponen restricciones arancelarias a sus productos. Eso, como liberales, los que son liberales tienen que tener eso en cuenta, en primer lugar, ¿no? En aras a la verdad y en aras al debate que habían comentado hace poco, ¿no? O sea, bueno, nosotros no vamos a establecer ese chauvinismo, justamente perseguimos el desarrollo industrial para que Venezuela compita en el mercado mundial. Creo que Venezuela tiene suficientes elementos, más allá de los recursos naturales, tiene el ingenio y el talento de los venezolanos para lograr eso y superar las expectativas. Nosotros estamos completamente convencidos de eso. Ahora, con el tema económico propiamente, en estas circunstancias, miren, nosotros volvemos y decimos, no podemos circunscribirnos a una ideología porque hay que tomar unas medidas en función de la realidad del momento. Y por nacionalistas venezolanos que nosotros propugnamos y defendemos, estamos conscientes de que necesitamos abrir inversiones en Venezuela para que traigan recursos, porque ahorita ya no hay absolutamente nada. El petróleo, bueno, es la primera empresa en el planeta de petróleo que quiebra en Venezuela. Cualquier industria que se establezca en Venezuela la llevaron a la quiebra y en consecuencia no hay absolutamente nada. Bueno, nosotros tenemos que ofrecer una seguridad jurídica, como lo establecemos en el Plan de Nación, una seguridad jurídica para que vengan inversiones, vengan inversiones de todo tipo para que generen ingresos y a través de esos ingresos, bueno, nosotros empezar a invertir en producción interna, pero a través del emprendimiento de los venezolanos, en el pequeño y el mediano industrial, en el pequeño y mediano comerciante, en aquellas personas que tengan ideas innovadoras, desarrollarlas para que tengan su propia patente y esto juegue dentro del mercado nacional un elemento importantísimo para el desarrollo y vuelvo y repito, para competir en el mercado mundial. Lo otro que tenemos que tener en consideración, y algo que jamás hablan en Venezuela, es el tema de la corrupción. Venezuela está endeudada como nunca en su historia y contradictoriamente esa deuda nosotros no hemos visto absolutamente nada que sea resultado tangible favorable para la calidad de vida del venezolano, que dijera, bueno, es que se justifica la deuda. Tampoco. Curiosamente, y que nadie se atreve a decir, que esa deuda ha generado una malversación de fondos por parte de todos los gobiernos que han ocupado el poder en Venezuela. Hay que auditar esas deudas y repatriar esos fondos, cumplir con nuestras obligaciones de préstamo, pero también poner orden en casa. Esas personas que endeudaron al país y se hicieron millonarios, esas personas tendrán que devolverle ese dinero a la nación venezolana y nosotros cumplir con las deudas que nosotros tenemos. Pues no podemos permitir de que Venezuela tenga hipotecado el destino y el futuro de 100, 200, 500 generaciones de venezolanos gracias a manos inescrupulosas, ¿no? Y bueno, finalmente, ya a partir de estos elementos concretos, partir de cuán rentable significa para el Estado tener empresas que no están dando resultados tangibles. Lo volvemos a repetir, que es la postura del movimiento. Por ejemplo, no de nada sirve, ¿cómo es que es tu nombre? Gilberto, como decía Gilberto, bueno, dar unos golpes de pecho, porque somos nacionalistas, entonces nacionalizamos cuál es la empresa, pero resulta que lo que da es pérdidas al Estado, da malos servicios y en consecuencia, bueno, al final es peor el remedio que la enfermedad. Nacionalizar no significa que sea un bien nacional y eso ya se ha demostrado con lo que ha venido ocurriendo en estas 2 décadas. Por el contrario, no podemos decirnos nacionalistas si tomamos una medida que va en detrimento del desarrollo nacional. No podemos llamarnos nacionalistas venezolanos
si esas empresas van a ser una carga para el Estado, si esas empresas van a generar pérdidas y si esas empresas no van a dar resultados tangibles para la prosperidad de todos los venezolanos. Y el tema de PDVSA, bueno, ya nosotros tenemos que quitarnos del ¿cómo se llama?, el chip del cerebro, la mentalidad rentista y parasitaria que hemos tenido durante siglo y un poco más de un siglo, pues, desde que apareció esa maldición gitana llamada el petróleo, que nos acostumbró a ser extractores y pulperos, pues sacamos y vendemos y nos gastamos los reales además. Aquí ya es hora de pasar a una fase superior. Aquí es hora de empezar a trabajar todos, todo el mundo a trabajar, todo el mundo a la industria, todo el mundo al campo, todo el mundo a sus aulas, todo el mundo a generar conocimientos y a generar riqueza a través del valor trabajo. Pero ustedes me dirán, ajá, Nelson, pero ¿y eso cómo se supera? Bueno, a través de la educación. Los invito a que lo lean, el plan de nación que estamos proponiendo como movimiento. Y a partir de ahí, transformar las materias primas, sea petróleo, sea lo que sea, para darle un valor agregado al mercado. Es decir, que no solamente seamos extractores, vendamos, nos gastemos el dinero y hasta ahí llega la cosa. No, hay que transformar esas materias primas para generar la verdadera riqueza. A nosotros durante años se nos vendió la idea de que, bueno, porque teníamos petróleo, éramos ricos. Ricos, pues, país millonario. No, fuimos más pobres y miserables que nunca. Porque incluso esa época de la Venezuela saudí, de la que nuestros padres iban a Miami a comprar, está barato, dame dos, y con esa bonanza petrolera descomunal, se repitió ahorita en la década del chavismo con el cadivismo. ¿Y cuáles son las consecuencias que estamos viviendo? ¿Cuáles son los resultados? Señores, estamos pobres porque se nos acostumbró al facilismo, se nos acostumbró a que otro haga las cosas que nosotros tenemos que hacer y se nos está acostumbrando de que tiene que venir un redentor a salvar a la nación y que la responsabilidad del ciudadano venezolano queda supeditada a tercer plano porque hay una sola persona que va a dictar todo. No, hay que cambiar esa mentalidad para que podamos avanzar en lo económico, en lo educativo, en lo cultural y en todas las esferas de la vida nacional. Gilberto, espero haberte respondido la pregunta.